¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos patrones destructivos se repiten una y otra vez en tu vida? Sin darnos cuenta, muchas veces abrimos puertas espirituales que permiten que el enemigo influya en nuestra alma. La Escritura nos advierte en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Esto no es solo un consejo más, sino una revelación clave que nos muestra cómo, al mantener hábitos dañinos, pensamientos de derrota o prácticas que nos alejan de Dios, le estamos dando acceso al adversario en nuestra vida. Hoy veremos cómo ciertas actitudes y decisiones están minando tu alma sin que lo notes. Descubrirás cómo cerrar esas puertas y entrar en la libertad que Dios ha preparado para ti. No permitas que lo que hoy parece insignificante se convierta en la causa de tu caída espiritual. ¿Estás listo para identificar y erradicar todo aquello que el enemigo ha usado en tu contra? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede transformar tu vida de manera radical, cada día. Desde el momento en que abrimos los ojos, tomamos decisiones que afectan el destino de nuestra alma, aunque no siempre seamos conscientes de ello. A menudo, sin darnos cuenta, hacemos cosas, pronunciamos palabras y alimentamos pensamientos que, aunque parecen inofensivos, en realidad están fortaleciendo fuerzas espirituales que trabajan en nuestra contra. La mayoría de las personas ignoran que cada acción tiene un peso en el mundo espiritual y sin darse cuenta terminan reforzando la obra del enemigo en su propia vida. Jesús nos dejó una advertencia clara en Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un terreno neutral en la batalla espiritual. No existen acciones sin consecuencias. Aquello que consumes, lo que decides tolerar, lo que permites que habite en tu corazón, todo deja una huella en el ámbito espiritual. Muchos creen que la actividad demoníaca solo se manifiesta en posesiones visibles o fenómenos aterradores. Pero la verdad es que la estrategia del enemigo es mucho más sutil y peligrosa. La palabra nos enseña que Satanás no siempre se presenta con cuernos y un tridente, sino que se disfraza como ángel de luz, revestido de cosas atractivas, aceptadas e incluso necesarias. Segunda de Corintios 11:14 lo confirma, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es como logra engañar a millones de personas, haciéndoles creer que ciertos hábitos y actitudes son inofensivos cuando en realidad están abriendo puertas a la destrucción espiritual. Pensamientos de resentimiento, palabras que maldicen en lugar de bendecir, envidias, deseos desmedidos por lo material, compromisos pequeños con el pecado que parecen sin importancia. Todas estas cosas son alimento para las tinieblas y debilitan tu vida espiritual. El problema es que este proceso no ocurre de golpe. Nadie se despierta un día y decide alejarse completamente de Dios. La decadencia espiritual es gradual. Comienza con un pequeño pensamiento, una distracción aparentemente inocente, una omisión en la oración, un programa de televisión que normaliza lo inmoral, una conversación que fomenta la crítica y el juicio. Son pequeñas semillas de oscuridad que se siembran día tras día hasta que, sin darte cuenta, el fuego en tu corazón se ha extinguido y el enemigo ha construido una fortaleza dentro de ti. Efesios 4:27 lo dice con claridad: no deis lugar al diablo. Esto significa que somos nosotros quienes voluntaria o involuntariamente le damos acceso a nuestra
vida. Pero, ¿cómo identificar si hemos abierto una puerta sin darnos cuenta? La Biblia nos ofrece un ejemplo claro en la historia de Saúl. Fue elegido y ungido por Dios como rey de Israel, recibió su favor y su presencia, pero con el tiempo permitió que el orgullo, el temor y la desobediencia echaran raíces en su corazón. Al principio, solo fueron pequeñas decisiones que parecían insignificantes, como ofrecer un sacrificio que no le correspondía o no obedecer del todo las instrucciones de Dios. Sin embargo, esas pequeñas transgresiones lo llevaron progresivamente a alejarse de la presencia divina. En 1 Samuel 16:14 encontramos una verdad que nos estremece. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar un espíritu maligno lo atormentaba. Este pasaje nos revela algo profundo. Cuando una persona se aleja de Dios, crea un vacío que el enemigo no tarda en ocupar. No fue algo repentino, sino un deterioro progresivo. Saúl permitió que poco a poco la oscuridad se infiltrara en su corazón hasta envolverlo por completo. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Tal vez no llevemos una corona sobre nuestra cabeza, pero cada uno de nosotros tiene un espacio espiritual que custodiar. Tu mente, tu hogar, tu familia, todo lo que Dios te ha confiado, es un territorio sagrado que el adversario busca conquistar. Si le das una mínima entrada, él avanzará hasta establecer su dominio. ¿Cuántas veces has encontrado razones para justificar actitudes que sabes que no son del agrado de Dios? ¿Cuántas veces has dejado que el temor, la ira o los celos dicten tus acciones en lugar de resistirlos? ¿Cuántas veces has consumido aquello que contamina tu espíritu, escudándote en la excusa de que no es para tanto o que es solo entretenimiento? Así es como el enemigo gana influencia en la vida de una persona. No siempre con pactos explícitos o prácticas evidentes, sino con pequeñas concesiones diarias que crean un ambiente favorable para su obrar. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La imagen que emplea es poderosa. Un león no ataca de inmediato, acecha, estudia, espera el instante en que su presa esté desprevenida. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo con tu vida. No siempre golpea de manera directa. A menudo trabaja de manera sutil, debilitando tu fe poco a poco, agotando tu espíritu, atrayéndote con distracciones hasta que quedas vulnerable. Y cuando menos lo esperas, el ataque llega. El problema es que muchos creen que porque no ven consecuencias inmediatas, sus acciones no son peligrosas. Pero la ausencia de un castigo visible en el momento no significa que el daño no esté ocurriendo. En el libro de Jueces 16 encontramos la historia de Sansón, un hombre con un llamado extraordinario, ungido con un poder divino que lo hacía invencible. Sin embargo, jugó con el pecado. Se acercó demasiado al fuego y creyó que nunca se quemaría. Cada vez que Dalila intentaba traicionarlo, él lo tomaba a la ligera, convencido de que su fuerza siempre estaría con él, hasta que llegó el día en que despertó y descubrió que su poder se había esfumado. Jueces 16:20 dice, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué declaración tan trágica! Sansón no se dio cuenta de que había perdido todo hasta que ya era demasiado tarde. El enemigo opera así. Te hace sentir seguro en medio del peligro, insensible a las advertencias del Espíritu Santo, hasta que
Cuando finalmente te das cuenta, ya ha tomado demasiada ventaja en tu vida. Pero escúchame bien, todavía hay esperanza. La palabra de Dios nos muestra que no importa cuán bajo hayamos caído, siempre hay una salida. En Dux Crónicas 7:14 el Señor nos da una promesa poderosa. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Oh, qué maravillosa es la gracia de Dios! No solo nos perdona, sino que nos restaura completamente. Sin embargo, esto requiere una respuesta de nuestra parte. No es suficiente reconocer que hemos abierto puertas equivocadas. Necesitamos tomar decisiones firmes para cerrarlas. Si hay algo en tu vida que está fortaleciendo la obra del enemigo, es momento de erradicarlo sin demora. Hoy es el día para examinar qué hemos permitido crecer en nuestro interior. Es tiempo de una limpieza espiritual, de cortar con todo aquello que nos separa del Señor. La oscuridad solo reina donde se le concede autoridad. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No permitas que el enemigo gane más terreno en tu vida. Si sientes que has alimentado algo que está dañando tu alma, este es el momento de tomar una decisión definitiva. Pero presta atención, porque hay una estrategia aún más sutil y peligrosa que el enemigo utiliza para mantenerte atado. Y en la siguiente parte te revelaré cómo opera esta táctica oculta y qué puedes hacer para romperla antes de que sea demasiado tarde. Nunca olvides que el adversario no siempre ataca de forma obvia. En muchas ocasiones la obra del enemigo se oculta tras la rutina diaria, disfrazada de decisiones aparentemente insignificantes, de actitudes que parecen inofensivas, de pensamientos que poco a poco se convierten en parte de nuestra normalidad. Sin darnos cuenta, permitimos que ciertas influencias se afiancen en nuestro interior y cuando finalmente despertamos, descubrimos que estamos atados por cadenas que jamás imaginamos aceptar. La palabra de Dios nos advierte repetidamente acerca del peligro de estas ataduras invisibles, aquellas que no llegan con estrépito, sino con sutileza. En Juan 8:34 Jesús declaró con claridad: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, esta esclavitud no siempre es evidente de inmediato. Al principio parece una simple elección, pero con el tiempo se transforma en una carga pesada que oprime, limita y destruye. Las ataduras espirituales no siempre están ligadas a acciones evidentes. Existen cadenas que se forjan a partir de aquello que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, de los entornos que frecuentamos, de las palabras que elegimos creer. Proverbios 4, 21, 23 nos deja un mensaje contundente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿cuántos no comprenden que lo que guardan en su corazón determina el destino de su alma? La envidia, el rencor, el deseo de venganza, el apego excesivo a lo material, la fascinación por lo prohibido. Todo esto puede parecer inofensivo cuando se mira por separado, pero cuando se acumula, construye un muro que separa a la persona de la presencia de Dios. En la Biblia, una de las representaciones más evidentes de una atadura que se fue formando progresivamente es la historia de Judas Iscariote. Al principio, su amor por el dinero no parecía representar una amenaza. Era quien administraba los recursos del grupo de discípulos, y aunque en su corazón ya se inclinaba hacia la codicia, todavía caminaba junto a Jesús, todavía escuchaba su voz. Sin embargo,
Aquel deseo que nunca enfrentó se convirtió en una brecha que el enemigo utilizó. En Juan 12, 6 se nos revela que Judas sustraía dinero de la bolsa común. Y en Lucas 22, 3 se nos muestra el momento en que Satanás entró en él. Esto no sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso silencioso y una atadura que se fue cerrando poco a poco hasta que su alma quedó completamente atrapada. Así operan las ataduras espirituales. Nadie se despierta un día y decide entregarse a las tinieblas, pero cuando alimentamos lo que no proviene de Dios, inevitablemente terminamos inclinándonos hacia ello. Romanos 6:16 nos advierte claramente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Muchas veces el sometimiento no es consciente. Se cede un poco aquí, otro poco allá, y cuando finalmente se quiere reaccionar, el corazón ya no es el mismo. La oración se vuelve una carga, la palabra deja de traer gozo, el anhelo de santidad se apaga. El pueblo de Israel cayó en numerosas ocasiones en estas ataduras sin darse cuenta. Dios les hablaba, les enseñaba el camino correcto, pero una y otra vez regresaban a los mismos errores, a las mismas concesiones. En Jueces 2, 11, 12 se nos describe este patrón repetitivo en la historia del pueblo de Dios. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. No fue una decisión repentina, sino un proceso de descuido, de permitir que las influencias externas determinaran su camino, de tolerar aquello que Dios había ordenado rechazar. Esa es la estrategia del enemigo. No siempre necesita utilizar el miedo o la opresión evidente. Muchas veces su arma más poderosa es la distracción. Un pequeño compromiso aquí, una leve concesión allá, hasta que el corazón se acostumbra a vivir sin la plenitud de la presencia de Dios. En Jeremías 2:13, el Señor describe la raíz del problema con estas palabras: porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí mismos cisternas agrietadas, que no pueden retener el agua. Cada vez que alguien opta por algo fuera de la voluntad de Dios, está creando una cisterna rota. El problema radica en que esas cisternas nunca pueden satisfacer. El pecado, por su misma esencia, nunca es suficiente. Siempre demanda más. No se conforma con una pequeña concesión. Lo que comienza como una distracción inocente se convierte en una obsesión. Aquello que parecía inofensivo se transforma en una atadura. En Juan 8:44, Jesús define al diablo como mentiroso y padre de la mentira. Sus cadenas pueden no ser visibles, pero están presentes, ajustándose más con cada decisión errada. Estas ataduras no solo afectan la vida espiritual, sino que también repercuten en todas las áreas de la existencia. La paz se desvanece, la alegría se transforma en angustia, y la confianza en Dios es reemplazada por un vacío interior. En el Salmo 32, 3, 4, David describe el peso del pecado no confesado con estas palabras: mientras callé, mis huesos se consumieron por mi gemido de todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se volvió como el calor del verano. Ese desgaste espiritual
no siempre es evidente al principio, pero es real. Cuando el alma está encadenada, lo sabe, aunque la mente busque excusas para justificarlo. Dios no diseñó a sus hijos para vivir en esclavitud. Desde el principio, su deseo fue que vivieran en libertad, en comunión con Él, disfrutando la plenitud de su presencia. Gálatas 5:1 nos recuerda: manteneos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Pero la única manera de caminar en esa libertad es identificando primero qué ha ocupado el lugar que le pertenece a Dios en el corazón. No se puede romper una cadena si ni siquiera se reconoce su existencia. Lamentaciones 3:40 nos exhorta: examinemos nuestros caminos, probémonos y volvamos al Señor. Este llamado sigue siendo vigente hoy. Es necesario evaluar qué pensamientos, hábitos o influencias han sido aceptados sin considerar su impacto espiritual. A veces no se trata de pecados evidentes, sino de distracciones que han usurpado el lugar que corresponde a Dios. Cosas aparentemente justificables que han reducido el amor por su presencia. Mira, Juan 2:15-16 nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es momento de tomar una decisión. No se puede vivir con un pie en la luz y otro en las tinieblas. No es posible alimentar la carne, esperar que el espíritu se fortalezca. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. Cada persona debe elegir a quién quiere servir. No hay términos medios. Pero hay algo más que el enemigo usa para mantener a las personas atadas. El enemigo usa para mantener a las personas atadas. No se trata solo de las cosas que han permitido en su vida, sino de las mentiras que han creído. Y en la siguiente parte se revelará cómo opera esta estrategia y qué hacer para desmantelarla. La mentira es el arma más antigua del enemigo y sin duda una de las más eficaces. Desde el inicio de la creación, Satanás ha usado la mentira no solo para engañar, sino para distorsionar la percepción de la realidad, manipular la verdad y llevar a la caída espiritual al ser humano. Génesis 3:1 nos muestra cómo el primer ataque a la humanidad no fue con fuerza bruta, sino con una pregunta aparentemente inofensiva, pero devastadora. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? El enemigo no solo quería confundir a Eva, sino plantar una semilla de duda que la llevara a desconfiar del Señor. Esa duda, si no se enfrenta, se convierte en una mentira que domina la mente y el corazón. Y lo mismo ocurre hoy. Muchas de las cadenas invisibles que atan a las personas no provienen de factores externos, sino de mentiras internas que han sido aceptadas como verdad. El adversario sabe que no tiene el poder de obligar a un alma a alejarse de Dios, pero puede engañarla para que lo haga por decisión propia. Jesús lo expresó claramente en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Cada engaño que el enemigo susurra tiene una intención precisa:
apartar a la persona de la verdad que libera y encadenarla en esclavitud espiritual. Estas mentiras no siempre son fáciles de detectar. Muchas veces se disfrazan de razonamientos lógicos, de sentimientos genuinos o incluso de verdades aparentes. Pero su impacto es devastador, pues una vez que echan raíces, determinan la manera en que una persona piensa, actúa y cree. Una de las trampas más usadas por el enemigo es la idea de que no es gran cosa. Es su estrategia para minimizar el peso del pecado y convencer de que ciertas decisiones no tienen implicaciones espirituales. Cuando alguien comienza a tolerar pequeñas concesiones con lo incorrecto, creyendo que no tienen importancia, abre una brecha que el enemigo no dudará en explotar. Eclesiastés 10:1 nos advierte: las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es un poco de insensatez en el que es estimado por su sabiduría y honor. No importa cuán insignificante parezca una acción, si se aparta de la voluntad de Dios, su efecto es destructivo. El enemigo no necesita una gran caída para arruinar un alma. Le basta con permitir pequeños deslices constantes hasta levantar una fortaleza impenetrable. La mentira del no es gran cosa también se hace evidente en la manera en que muchos justifican sus errores. En vez de enfrentar el pecado, buscan excusas para racionalizarlo. Todos lo hacen. Dios comprende, no le hago daño a nadie. Son frases que resuenan en la mente cuando se intenta legitimar lo que no se puede justificar. Sin embargo, Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que algo parezca aceptable a los ojos del mundo no significa que sea correcto ante Dios. El enemigo usa esta contradicción entre lo que la sociedad aprueba y lo que Dios exige para sembrar confusión y alejar a las personas del camino de la verdad. Otra de las mentiras más peligrosas que el adversario siembra es la creencia de que no hay retorno. Él conoce el peso de la culpa y su objetivo es hacer que el creyente se sienta aplastado bajo ella, convenciéndolo de que su pecado es demasiado grande para ser perdonado. Apocalipsis 12:10 lo describe como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios, día y noche. Esa acusación incesante busca paralizar, generar desesperanza y hacer que la persona crea que su error es irreversible. Pero la palabra de Dios es clara: no hay pecado tan grande que no pueda ser lavado por su gracia. Primero Juan 1:9 nos da una promesa firme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El enemigo lo sabe, pero su estrategia es hacer que lo olvidemos. La mentira de que no hay vuelta atrás también se hace presente cuando alguien lleva mucho tiempo atrapado en un ciclo de pecado. El adversario susurra: nunca cambiarás, siempre serás así, ya es tarde para ti. Pero esto contradice la verdad de Dios. 2 Corintios 5:17 proclama: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No importa cuántas veces alguien haya caído, Dios siempre abre la puerta a un nuevo comienzo. Pero para tomar ese camino es necesario reconocer las mentiras que han sido aceptadas y confrontarlas con la verdad de la palabra de Dios. El poder de la mentira radica en su capacidad de moldear la mente. Proverbios 23:7 declara: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El enemigo lo entiende bien. Por eso su principal batalla se libra en el pensamiento.
Si logra influenciar lo que una persona cree, tarde o temprano determinará lo que hace. Por ello es crucial renovar la mente con la verdad de Dios, para que cada pensamiento, cada decisión y cada acción estén alineadas con su perfecta voluntad. En Romanos 12:2 se nos insta a no amoldarnos a los patrones de este mundo, sino a experimentar una transformación mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. La única manera de derrotar la falsedad es con la verdad, y esa verdad se encuentra únicamente en la palabra de Dios. El adversario también usa la mentira de que lo que hacemos en lo oculto no tiene repercusiones. Muchos caen en el engaño de pensar que mientras nadie lo descubra, sus acciones no tendrán consecuencias. Pero la Escritura nos advierte con claridad. En Lucas 12:2 se nos dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni secreto que no llegue a conocerse. No importa cuánto se esconda un pecado, siempre traerá consecuencias. Tal vez no sean inmediatas, pero tarde o temprano saldrán a la luz. Y aunque ningún ser humano lo sepa, Dios siempre lo ve. En Hebreos 4:13 la palabra declara: nada de lo creado le es oculto, sino que todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel. Le es oculto, sino que todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel. Creer la mentira de que lo oculto no tiene repercusiones llevan a muchas personas a vivir en duplicidad. Por fuera aparentan piedad, pero en su interior están atrapadas en prácticas que saben que desagradan a Dios. Jesús confrontó esta hipocresía en Mateo 23:27 diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Dios no busca apariencias externas, sino corazones genuinos y dispuestos a ser moldeados por Él. El peligro de aceptar las mentiras del enemigo es que, cuando se arraigan, comienzan a definir la identidad de una persona. Lo que en un principio fue solo un pensamiento, se convierte en una creencia, y esa creencia determina su manera de actuar. Por eso es esencial confrontar cada engaño con la verdad de Dios. En Juan 8:32 Jesús proclamó: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No basta con saber que el enemigo miente. Hay que reemplazar cada una de sus falsedades con la verdad de Dios. Cuando el adversario susurra, no es tan grave. La palabra de Dios responde: aléjese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segundos Timoteo 2:19. Si el enemigo dice: no hay esperanza para ti, la verdad de Dios declara: si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Y si el enemigo afirma que lo que hacemos en privado no tiene importancia, la palabra nos recuerda: no hay nada encubierto que no haya de revelarse. Lucas 12:2. La guerra espiritual no se gana ignorando al enemigo, sino enfrentándolo con la verdad. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:17 a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es el arma más poderosa para derribar las mentiras del adversario y liberar a aquellos que han sido atrapados por ellas. No importa cuánto tiempo haya vivido alguien en la oscuridad, la verdad de Dios tiene el poder de romper toda cadena y restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Sin embargo, existe otra trampa que el enemigo usa para mantener a las personas cautivas. En la siguiente parte exploraremos
cómo esta sutil estrategia puede impregnar cada área de la vida si no se confronta a tiempo. La mente es el campo de batalla donde se libran las luchas más intensas del mundo espiritual. Cada pensamiento, cada imagen, cada palabra que entra en el corazón tiene el poder de edificar o de destruir. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha sembrado una red de influencias diseñadas para corromper la mente, distorsionar la verdad y debilitar la sensibilidad espiritual. Nada en este mundo es neutral. Todo lo que una persona permite entrar en su mente impacta su espíritu, acercándolo más a Dios o alejándolo de Él. Filipenses 4:8 nos da una clara advertencia sobre la importancia de vigilar lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto piensen. Si en lugar de esto la mente se llena de lo opuesto a estos principios, si se consume contenido saturado de inmoralidad, violencia, corrupción y mensajes que exaltan el pecado, el resultado será un distanciamiento gradual de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos advierte sobre la importancia de lo que vemos y oímos, pues son puertas al alma. Jesús nos enseña en Mateo 6, 22, 23, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es sano, todo tu ser estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Satanás ha diseñado un sistema en el que todo está estructurado para sembrar oscuridad en el corazón humano, para insensibilizar el espíritu y hacer que el pecado parezca algo natural. La música, el entretenimiento, las redes sociales, las conversaciones, las ideologías disfrazadas de tendencias culturales. Todo está diseñado para influir en la mente sin que la persona se dé cuenta. Aquello que consumimos constantemente se convierte en el alimento de nuestra alma, y si la fuente de donde bebemos está contaminada, el resultado será un corazón contaminado. Desde la antigüedad, Dios advirtió a su pueblo sobre el peligro de mezclarse con las costumbres y creencias de las naciones paganas que los rodeaban. No era solo un mandato para evitar la idolatría abierta, sino una advertencia sobre la influencia silenciosa, pero letal del pecado. En Deuteronomio 7:26 el Señor da una instrucción clara. No introducirás en tu casa cosa detestable, porque serás maldito como ella. La aborrecerás y la rechazarás completamente porque está destinada a la destrucción. Dios sabía que lo que permitimos entrar en nuestro hogar, lo que consumimos, lo que toleramos en nuestro entorno, terminará por definir nuestro destino espiritual. Sin embargo, una y otra vez, Israel desoyó la advertencia y permitió que las influencias externas moldearan su cultura, su forma de adorar y su relación con Dios. No fueron los grandes actos de rebelión los que primero los alejaron de su presencia, sino las pequeñas concesiones diarias, la aceptación gradual de lo impuro, hasta que lo sagrado perdió su valor. Y hoy ocurre lo mismo. Cada imagen que no glorifica a Dios, cada palabra que siembra incredulidad, cada canción que exalta la inmoralidad, cada mensaje subliminal que incita a la desobediencia, es una semilla sembrada en la mente. Y la palabra de Dios es clara. Lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará.
Hay quienes creen que pueden exponerse a cualquier contenido sin ser afectados, que pueden escuchar música con mensajes negativos sin que eso influya en su espíritu, que pueden consumir entretenimiento que promueve lo impuro sin que eso altere su relación con Dios. Pero la realidad espiritual es innegable. Lo que entra en la mente moldea nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. El enemigo ha logrado que el pecado parezca atractivo, que la oscuridad se vea inofensiva, que el contenido destructivo para el alma sea aceptado como normal. Isaías 5:20 describe esta estrategia con claridad. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten las tinieblas en luz y la luz en tinieblas! El engaño es sutil. No se trata de mostrar el pecado de forma evidente, sino de disfrazarlo, de hacerlo deseable, de presentarlo como algo inocente. La exposición continua a estas influencias no solo debilita el discernimiento espiritual, sino que abre puertas al enemigo para operar con mayor libertad. Los profetas de Dios denunciaron repetidamente la forma en que su pueblo permitía que la contaminación espiritual entrara en su vida. En Jeremías 10:2, el Señor advierte: así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni temáis las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Sin embargo, la historia nos muestra que una y otra vez el pueblo ignoró esta advertencia y terminó adoptando prácticas que los llevaron a la destrucción. Hoy ocurre lo mismo. Lo que el mundo presenta como normal, lo que la sociedad acepta sin cuestionar, lo que se promueve en nombre de la modernidad, muchas veces es lo mismo que está secando la vida espiritual de quienes lo consumen. El enemigo no ataca con grandes imposiciones, sino con pequeñas dosis constantes. Un contenido inmoral por aquí, una ideología torcida por allá, una canción con mensajes contrarios a la palabra, una serie de imágenes que despiertan deseos impuros. Cada uno de estos elementos puede parecer insignificante por sí solo, pero juntos forman un sistema que reprograma la mente y endurece el corazón. Proverbios 4, 14, 15 nos da una instrucción precisa al respecto. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por ahí. Aléjate y sigue adelante. No se trata solo de huir del pecado evidente, sino de no acercarse siquiera a aquello que pueda llevar a la caída. En la época de Daniel, los jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia, un imperio que encarnaba todo lo contrario a los valores de Dios. Se les ofreció comida del rey, se les enseñó su cultura y se intentó moldear su identidad para que adoptaran una nueva forma de vida. Pero Daniel y sus amigos tomaron la firme decisión de no contaminarse. Daniel 1:8 nos dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Esto iba más allá de un simple asunto de alimentación. Era un tema de pureza espiritual. Daniel entendió que lo que consumía influenciaba su relación con Dios y determinó apartarse de todo aquello que pudiera desviarlo. Este principio sigue siendo válido hoy. Lo que permitimos entrar en nuestra vida, lo que observamos, lo que escuchamos y lo que aceptamos sin cuestionar, moldea el estado de nuestro corazón. El problema es que muchos han perdido la capacidad de discernir aquello que los está contaminando. Efesios 4, 18 y 19 describe este proceso. Tienen el entendimiento oscurecido y están alejados de la vida de Dios
por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia y practican con desenfreno toda clase de impureza. El enemigo busca que el corazón se acostumbre a la oscuridad, que la inmoralidad deje de parecer impactante y que la contaminación espiritual se vuelva algo cotidiano. Pero el llamado de Dios es claro. En 6 Corintios 6:17 se nos dice: por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. No es un llamado al fanatismo sin sentido, sino a comprender profundamente cómo las influencias externas afectan nuestra vida espiritual. Se requiere una determinación absoluta para filtrar lo que entra en nuestra mente y corazón, para rechazar aquello que contamina y abrazar lo que edifica. Cada persona debe examinar qué está alimentando su espíritu. No se puede caminar en la luz mientras se consumen tinieblas. No se puede esperar una vida llena de la presencia de Dios mientras se tolera lo que va en contra de sus principios. En la siguiente parte se revelará el costo oculto de permitir estas influencias en la vida y cómo pueden llevar a consecuencias que muchos jamás imaginaron. Nada en el ámbito espiritual ocurre sin una consecuencia. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento que albergamos en nuestra mente es una semilla que con el tiempo dará su fruto. No existe un terreno neutral. O se está construyendo algo que glorifica a Dios, o se está alimentando aquello que busca destruir el alma. Gálatas 6:8 lo establece con claridad. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que el enemigo ofrece siempre tiene un precio. Puede que la trampa no sea evidente al principio, que el camino parezca inofensivo o que la decisión parezca insignificante, pero la factura llegará. El pecado nunca es gratuito. Cada puerta que se abre tiene un costo. Y cuando se trata de nutrirse de lo que no proviene de Dios, el precio es más alto de lo que cualquiera podría prever. Las Escrituras nos revelan que una de las primeras consecuencias de alimentar las tinieblas es el endurecimiento del corazón. Efesios 4:18. Nos advierte sobre aquellos que tienen el entendimiento oscurecido y están alejados de la vida de Dios debido a la dureza de su corazón. Este proceso no sucede de un día para otro. Es un descenso gradual donde, sin darse cuenta, la persona comienza a perder la sensibilidad espiritual. Lo que antes le causaba inquietud, ahora le parece normal. Lo que antes despertaba temor de Dios, ahora le deja indiferente. Y cuando el corazón se endurece, el enemigo encuentra el terreno perfecto para operar sin resistencia. El pueblo de Israel vivió esto en muchas ocasiones. Aunque fueron testigos del poder divino, caminaron en sus promesas y recibieron su guía una y otra vez. Cayeron en la trampa de las influencias ajenas. En Jeremías 7:24 se describe su estado. No escucharon ni prestaron atención. Más bien siguieron sus propios planes con la terquedad de un corazón rebelde y en lugar de avanzar, retrocedieron. Cuando se alimenta lo incorrecto, no solo se detiene el crecimiento en la fe, sino que la persona comienza a desviarse en dirección contraria. Lo que empieza con pequeñas concesiones, finalmente se convierte en un estilo de vida apartado de la voluntad del Señor. El pecado tiene la capacidad de nublar la visión espiritual. Quien queda atrapado en sus propias elecciones
Muchas veces no percibe el peligro en el que está. La Escritura advierte sobre esto en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus pensamientos, y su necio corazón se oscureció. Una mente que se satura con influencias corruptas, que tolera el pecado sin arrepentimiento, que justifica lo que Dios ha condenado. Tarde o temprano será absorbida por la oscuridad que ha alimentado. La consecuencia más grave de persistir en alimentar al enemigo es la pérdida de la comunión con el Padre. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han levantado una barrera entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Él esconda su rostro para no escuchar. No se puede andar en tinieblas y esperar vivir en la luz. No se puede aceptar lo que es ofensivo para Dios y al mismo tiempo desear su presencia. La separación entre el hombre y Dios no ocurre de repente, sino que es el resultado de una serie de decisiones que, aunque parezcan pequeñas, van edificando un muro cada vez más alto entre el alma y su Creador. En los tiempos de los jueces, Israel repitió un ciclo de alejamiento y restauración. Cuando permitían que las costumbres paganas penetraran su cultura, cuando se contaminaban con prácticas contrarias a la santidad de Dios, cuando protegían lo que debía ser erradicado, siempre terminaban en la misma condición: opresión, esclavitud, pérdida de identidad. Jueces 2:11-15 lo describe. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, abandonaron al Dios de sus padres y provocaron la ira del Señor, quien los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Cada vez que se apartaban, sufrían las consecuencias de su propia corrupción. El enemigo no solo busca distraer la atención, sino destruir completamente la capacidad de discernir la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:10-11 se revela el destino de aquellos que han rechazado repetidamente la corrección del Señor, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envió un poder de engaño para que creyeran la mentira. Quien persiste en alimentar lo que no proviene de Dios termina considerando como verdad lo que es falso. Ya no distingue lo santo de lo impuro ni lo justo de lo perverso. Su percepción se oscurece, su discernimiento se debilita, su espíritu se apaga. El precio del pecado no es solo la ruptura con Dios, sino una vida encadenada a la esclavitud espiritual. Jesús dijo en Juan 8:34. De cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo que al principio parecía una decisión libre se convierte en una prisión. Lo que se creía manejable termina tomando el control. Por eso muchas personas sienten que no pueden abandonar ciertos hábitos, pensamientos o formas de vida. Han alimentado algo por tanto tiempo que ahora son dominados por ello. Cuando se desoyen las advertencias, cuando el corazón se endurece, cuando se elige el pecado una y otra vez, llega un punto en el que Dios permite que la persona coseche las consecuencias de sus elecciones. Romanos 1:28 lo declara con firmeza. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no debían. Esto no significa que el corazón de Dios se complazca en el castigo, sino que llega a un punto en el que, después de tantas oportunidades ignoradas, el juicio se convierte en la respuesta justa y necesaria. La historia del pueblo de Israel es una prueba clara de esto. No solo le dieron la espalda a Dios,
sino que una y otra vez eligieron rendir culto a los dioses falsos de las naciones vecinas, creyendo que podían mezclar la adoración a Jehová con prácticas impuras. Pero Dios es santo y no comparte su gloria con nadie. En 2 Reyes 17:15 se nos revela la gravedad de su rebelión y sus consecuencias. Despreciaron sus decretos, el pacto que hizo con sus antepasados y los mandamientos que les había dado. Siguieron cosas vanas y se volvieron vanos. Cuando alguien nutre lo que no proviene de Dios, termina convirtiéndose en aquello que ha permitido entrar en su vida. La mayor mentira del enemigo es hacer creer que se puede coquetear con el pecado sin sufrir las consecuencias. Que pequeñas concesiones no traerán un impacto real. Que es posible vivir con un pie en el mundo y otro en la fe sin afectar la comunión con Dios. Pero la palabra de Dios no deja espacio para engaños. Santiago 1:15 lo dice sin rodeos. La concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez desarrollado, produce muerte. Cada decisión tiene un desenlace. Cada semilla produce una cosecha. Y cuando se ha sembrado en lo que destruye el alma, la ruina es inevitable. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre deja abierta una puerta para aquellos que desean regresar. Ezequiel 18:30-31 es un llamado urgente. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y la iniquidad no será vuestra ruina. Echad lejos de vosotros todas vuestras transgresiones y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La invitación es clara. No basta con lamentar las consecuencias del pecado. Es necesario tomar acción, desechar lo que contamina, romper con todo lo que destruye y volver al único que tiene el poder de restaurar lo que ha sido quebrantado. Pero esa restauración no ocurre sin una determinación firme. No basta con saber lo que es correcto ni con reconocer el problema. Hay un paso más que debe darse. Una decisión inquebrantable de cerrar las puertas que se abrieron al enemigo y recuperar lo que fue entregado. En la siguiente parte se revelará cómo tomar esa decisión definitiva y caminar en la libertad que Dios preparado para aquellos que eligen su camino. El enemigo no solo engaña y corrompe, sino que trabaja sin descanso para mantener cautivos a quienes han caído en sus redes. Alimentar las tinieblas tiene un costo. Y ese costo es la esclavitud espiritual, la separación de la presencia de Dios y la pérdida del propósito divino. Pero la gracia de Dios siempre deja un camino de regreso para quienes anhelan restauración. No importa cuánto tiempo se haya caminado en dirección equivocada, no importa cuántas puertas se hayan abierto al adversario, la misericordia de Dios sigue llamando, sigue ofreciendo libertad a quienes eligen cerrar las puertas del pecado y dar pasos firmes hacia la luz. El primer paso para romper con todo lo que ha debilitado el alma es la determinación de reconocer la necesidad de cambio. No hay libertad sin confrontación. Lamentaciones 3:40 nos exhorta: examinemos nuestros caminos, escudriñemos y volvámonos a Jehová. La mayor trampa del pecado es hacer creer que se puede convivir con Él sin que afecte la relación con Dios. Pero la Escritura es clara al respecto. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede caminar en dos direcciones al mismo tiempo. No hay términos medios en la vida espiritual.
El enemigo ha trabajado incansablemente para convencer a muchos de que pueden postergar la decisión, que siempre habrá más tiempo, que podrán salir del pecado cuando lo deseen. Pero esa es una mentira diseñada para mantener el alma cautiva. En Hebreos 3:15 se nos exhorta con estas palabras: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El instante de cerrar las puertas al enemigo no es mañana, ni cuando sea más oportuno, ni cuando las circunstancias parezcan favorables. Es en este mismo momento. Cada segundo que se posterga la decisión de rendirse completamente a Dios es un instante en el que el adversario sigue ganando terreno. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de pesar, es una transformación de rumbo. Es la determinación firme de romper con todo aquello que ha contaminado el alma, debilitado el espíritu y alimentado lo que no proviene del Señor. En Hechos 3:19, el Señor nos hace una promesa maravillosa: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. No hay restauración en la indiferencia. No basta con un simple deseo de cambio. Es necesario actuar, cerrar las puertas que se han abierto y apartarse de todo aquello que ha servido como un refugio para el enemigo. Cuando el pueblo de Israel comprendía la gravedad de su pecado, no solo lo confesaba, sino que destruía todo lo que los había llevado a la idolatría. En 2 Crónicas 34, 3-4, se describe cómo el rey Josías, al darse cuenta de la profunda corrupción en la nación, no se conformó con lamentarse. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, y en el 12º año emprendió una purificación total en Judá y Jerusalén. Derribó los altares paganos, destruyó las imágenes idolátricas y redujo a escombros todo aquello que había desviado al pueblo del verdadero Dios. No hubo concesiones ni excusas. Hubo una decisión inquebrantable de erradicar de raíz todo lo que no debía estar en su tierra. La restauración espiritual no es un proceso pasivo, es una batalla que demanda firmeza y valentía para romper con todo lo que ha debilitado la fe. En Mateo 5:29, Jesús usa una ilustración impactante para recalcar la seriedad del pecado. Si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero al infierno. No son palabras suaves. No se trata de tolerar lo que destruye el alma, sino de arrancar de raíz todo aquello que ha servido de alimento para el enemigo. El diablo no retrocede solo porque alguien decide que ya no quiere vivir en tinieblas. La oposición vendrá. La tentación intentará arrastrar nuevamente a la misma esclavitud de antes. Por eso Efesios 6:11 nos da una orden contundente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. La protección espiritual no es opcional. No se puede caminar en libertad sin estar cubierto por la verdad, sin estar arraigado en la palabra, sin una vida de oración que mantenga el corazón alineado con la voluntad del Padre. La palabra de Dios es la única arma capaz de derrotar las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás ni intentó razonar con él. Su respuesta fue la palabra viva del Señor. En Mateo 4:4 declaró con autoridad: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El adversario no puede resistir a un creyente que se ha revestido con la verdad, que ha llenado su mente con la palabra, que ha cerrado todas las puertas
al pecado y ha decidido caminar en obediencia absoluta al Señor. En los tiempos de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio y empezó a reconstruir lo que había sido destruido, enfrentaron una oposición feroz. Los enemigos intentaron detenerlos, desanimarlos e infiltrarse entre ellos para debilitar su determinación. Pero Nehemías no se dejó intimidar y respondió con firmeza en Nehemías 6:3. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de detener la obra y descender a vosotros? Esta es la actitud que debe tener todo aquel que ha decidido cerrar las puertas al enemigo y avanzar en el camino de la restauración. No hay tiempo para negociar con el pecado, no hay espacio para distracciones que desvíen el propósito divino. La fortaleza de una vida libre de ataduras no se edifica con simples emociones pasajeras, sino con una relación profunda y constante con el Señor. En Juan 15:4, Jesús nos reveló un principio esencial para permanecer firmes en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no está en la vid, tampoco vosotros podéis hacerlo si no permanecéis en mí. No se trata solo de apartarse de lo que contamina el alma, sino de sumergirse en la presencia divina, de anhelar una comunión constante con Dios, de buscarlo en cada pensamiento, en cada decisión, en cada paso. La libertad que Él nos ofrece no es parcial ni pasajera, no es una simple ilusión, es una transformación completa. En Juan 8:36 se nos entrega una promesa inalterable. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. No existe cadena que su poder no pueda romper, ni atadura que pueda resistirse a su autoridad. No hay pasado que no pueda ser restaurado por su gracia. La única condición es tomar una decisión real, un compromiso auténtico de cerrar cada puerta al enemigo y vivir conforme a la voluntad de Dios. El mundo continuará ofreciendo distracciones. El adversario seguirá intentando confundir. Y las influencias externas querrán debilitar la determinación de quienes han elegido caminar en la verdad. Pero nada puede derribar a aquel cuya vida está edificada sobre la roca. Mateo 7:24-25 nos entrega la certeza de una vida establecida en Dios. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No hay victoria sin batalla, pero la guerra ya ha sido ganada. No hay atadura que no pueda ser destruida, pero se necesita la determinación de romperla. No hay precio que el enemigo pueda imponer que sea más grande que el poder redentor de Cristo. Todo lo que se ha entregado al adversario puede ser recuperado. Toda puerta que se abrió puede ser cerrada. Toda fortaleza levantada en la oscuridad puede ser derribada por la luz de Dios. Este es el momento de tomar una decisión definitiva y caminar en la plenitud de la libertad que solo Él puede dar. Nada de lo que el enemigo ofrece puede igualar lo que Dios ha reservado para aquellos que deciden seguirle. Cada elección, cada pensamiento, cada acción marca el rumbo de una vida espiritual. No se puede alimentar la oscuridad y esperar experimentar la plenitud de Dios. No se puede tolerar lo que destruye el alma y al mismo tiempo anhelar su paz. La lucha por el corazón no es un evento aislado, sino un proceso diario en el que se decide qué voz escuchar, qué puerta cerrar, qué verdad abrazar. El adversario
no necesita una caída estruendosa para tomar control. Le basta con una pequeña grieta en la armadura, una concesión disfrazada de indiferencia, un descuido que parece insignificante. La sumisión al pecado no ocurre de inmediato. Es una degradación progresiva donde la verdad se vuelve negociable. La convicción se debilita y la sensibilidad espiritual se apaga. Pero Dios no ha llamado a sus hijos a vivir en mediocridad espiritual. No creó a su pueblo para andar a medias, vacilando entre la luz y las sombras. Su llamado es radical, su poder es absoluto, su victoria está asegurada. Un alma que ha sido alimentada con la oscuridad empieza a percibir la luz como una amenaza. Comienza a resistir lo que una vez recibió con gozo. Empieza a justificar lo que antes rechazaba. El mayor engaño del enemigo es hacer creer que se puede permanecer igual después de haber permitido que lo corrupto eche raíces en el corazón. Pero la presencia de Dios no comparte espacio con lo que se opone a su santidad. La luz no coexiste con la tiniebla. Por eso, el verdadero despertar espiritual no ocurre solo con el remordimiento, sino cuando se elige erradicar aquello que ha robado la paz, cuando se decide cerrar cada acceso abierto al enemigo, cuando se renuncia completamente a lo que ha servido como instrumento de destrucción. El problema no es solo lo que se ha permitido entrar, sino lo que se ha descuidado en su lugar. Un corazón lleno de tinieblas no es solo el resultado de lo que se ha tolerado, sino de la ausencia de lo que debió ocupar su espacio. Donde no hay oración, hay distracción. Donde no hay adoración, hay ruido. Donde no hay comunión con Dios, hay influencia del mundo. No se trata solo de rechazar el pecado, sino de sustituirlo con la plenitud de su presencia. La única manera de cerrar una puerta de manera definitiva es llenando el espacio con algo más fuerte, con algo que el enemigo no pueda destruir. Dios no nos ha llamado a una vida de lucha incesante contra el pecado, sino a una vida de victoria sobre él. No solo ofrece una salida, sino un nuevo comienzo. No solo libera, sino que restaura. El enemigo hará todo lo posible para hacernos creer lo contrario, para convencer de que es demasiado tarde, de que la carga es demasiado pesada, de que el daño ya no tiene reparación. Pero la verdad de Dios es inquebrantable. No hay sombra que su luz no pueda disipar. No hay atadura que su poder no pueda romper. No hay historia que su gracia no pueda reescribir. Ahora ya sabes que cada acción, pensamiento y elección puede acercarte a Dios o abrir la puerta al enemigo. No permitas que lo oscuro se alimente de tu miedo, tu enojo o tus debilidades. Rompe esas cadenas con la oración, la fe y la gracia de Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, cuéntanos en los comentarios qué pasos estás tomando para fortalecer tu espíritu y cerrar las puertas al mal. Tu testimonio puede inspirar a otros. Comparte este video con más personas para que también despierten y se liberen. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más verdades espirituales. Que la paz de Dios reine en tu corazón y su luz te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video.